Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, cerrar nuestros ojos. Esto es con el motivo de concentrarnos, para eso cerramos los ojos, para concentrarnos, no porque sea algo mágico o pase algo durante la oración, sino más bien para que nuestra mente se concentre. Y tú ahí en tu lugar le puedes pedir a Dios que hoy te hable. Señor Jesús, porque sin ti, sin tu presencia, no podemos, no queremos avanzar, Señor, en este día. Realmente ocupamos de tu Espíritu Santo para que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Ven a manifestarte trayendo salvación y que tu nombre sea glorificado hoy en este día por medio de tu palabra, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre y que tu misericordia hoy esté con nosotros, Cristo. Gracias, Señor, por tu buena voluntad y bendícenos a cada uno. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Iniciamos un año y casi siempre las personas cuando iniciamos un año pues nos ponemos propósitos nuevos, ¿no? Propósitos que hacer personales y de muchos tipos, ¿no? A veces económicos, a veces de salud, a veces queremos bajar de peso, queremos estudiar una carrera, queremos muchas cosas, ¿no? Pero, queridos amigos, sería bueno que hiciéramos un alto y meditáramos en todas las predicaciones, enseñanzas que tuvimos el año pasado y que hiciéramos un balance de nuestra vida y veamos qué provecho le hemos sacado a la palabra de Dios, porque pues si estamos aquí es por la misericordia de Dios y en más de alguna ocasión tú recibiste la palabra de Dios el año pasado. Ahora, y si la recibiste y has entendido cosas, pues es importante que te valores y te examines y veas qué has obtenido y si has obtenido la misericordia de Dios, el perdón de pecados. Y hoy yo quisiera hablarte de las evidencias de tener el perdón de Dios en tu vida. Porque tal vez podrás preguntarte si realmente Dios ya te perdonó, y para eso es importante que sepas cuáles evidencias vienen en la Biblia, y de una manera muy sencilla vamos a estudiarlo. Y lo importante es que sepas si realmente Dios te perdonó, y si Dios ya te perdonó, pues que puedas estar agradecido con Dios, estar viviendo una vida santa, para que no te equivoques y no te confundas. Porque también si crees que Dios ya te perdonó, pero no es así, no tiene las evidencias, pues busques arreglarlo de la manera más pronta y seria, porque pues nuestra vida es la que está en juego. Que si Dios no te ha perdonado, pues que busques del perdón de Él, que busques que Él pueda redimir los pecados que todavía puedas tener, y si Dios ya te perdonó, pues que sepas realmente que Dios ya está contigo y Él ya te perdonó. Nadie de nosotros te vamos a decir que ya eres cristiano. Nadie de nosotros, ningún pastor, ni una religión, te debe decir, hermano, Dios ya te perdonó, tú ya eres cristiano, porque nos podemos equivocar y entre esa equivocación pues está de por medio tu alma. Es como si fueras a un médico y te diera un mal diagnóstico y te da un medicamento que no es para ti, pues al rato vas a venir a reclamarle. Y pues cuánto más la salvación que es la vida eterna, ¿no? Por eso es importante que hoy pongamos atención y veamos algunos pasajes de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Nadie más te va a perdonar más que Cristo Jesús. Él es el único que tiene ese poder para hacerlo, por eso dice ahí, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y dice más adelante en el versículo 13, en la parte B, porque habéis conocido al Padre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que nadie iba al Padre si no era por medio de Él? Y que nadie iba a Cristo si no era por medio del Padre. Entonces aquí dice que habéis conocido al Padre. Una vez que has sido perdonado tus pecados, has conocido al Padre que es Dios. Entonces esta puede ser una evidencia clara de alguien que ha sido perdonado por Cristo, que ha conocido al Padre. Cuando una persona
después de recibir el verdadero evangelio, el evangelio que es el del arrepentimiento y fe, que es lo que Jesús predicó, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio del poco a poco, de que te vas a ir salvando poco a poco conforme dejes tus pecados, porque eso no viene en la Biblia. El evangelio que Cristo predicó es arrepentimiento y fe. Cuando una persona recibe el verdadero evangelio, lo entiende y se lo aplica, entra una convicción de pecado a tu persona. Entiendes la gravedad del pecado, entiendes lo grave que le hiciste a Dios y tienes una experiencia de convicción de pecado. ¿Cómo es esto? Pues empiezas a sentirte mal por lo que tú hiciste, como cuando tú le ofendiste a un vecino y te diste cuenta que, pues coloquialmente lo decimos, la regamos. Híjole, la regué con el vecino, me equivoqué. Así también con Dios sientes una culpabilidad por todo tu mal que has procedido en esta vida, ya sea adulterio, pecado de fornicación, amargura, robo, hechicería, rebeldía, etcétera, todos los pecados que conocemos. Cuando sientes esa verdadera culpabilidad, viene la convicción de pecado a tu alma y empiezas a sentir lo cuál culpable y cuál miserable eres delante de Dios, que dices, ¿cuánto daño le he hecho a Dios? Incluso hasta sientes que no mereces ni vivir. Hay de convicciones a convicciones. Hay gente que pues al final de cuentas empieza a llorar, hay otros que no, pero el llorar, los sentimientos, eso no tiene nada que ver con una verdadera convicción de pecados. Simplemente sientes una culpa y sientes que hiciste mal. Como cuando al ladrón lo agarran y dice, ya no voy a robar, ya no voy a robar, suéltenme. Pues sí, en ese momento se siente culpable, se siente miserable, siente que va a ser expuesto, ¿no? Así también cuando viene la convicción de pecado, te sientes muy mal y vas y le pides perdón a Dios. Pero aquella persona, querido amigo, que no ha sentido esta convicción de pecado, no puede alcanzar el perdón de Dios, porque para eso es el arrepentimiento. Cuando viene la convicción, te arrepientes de lo mal que hiciste. Pero si esa convicción no ha venido a tu vida actualmente, si esa convicción no te ha hecho sentir miserable delante de Dios, tú realmente no has obtenido el perdón de Dios, porque ¿cómo quieres que Dios te perdone si ni siquiera has sentido una culpabilidad? Por eso esa es una evidencia clara de obtener el perdón de Dios. Si tú has obtenido esa convicción, te has sentido mal y le has pedido perdón a Dios, donde ya no le reclamas, donde ya no le dices a Dios, es que es por tu culpa, Dios, que yo soy así, es que es por tu culpa, Dios, que me hiciste así, pues no puedo contener mi carácter, no puedo contener mi forma de ser, soy muy codiciable con las mujeres, yo codicio mucho y yo anhelo muchas cosas y yo soy bien chismosa y no, es algo que no me puedo quitar, Dios, tú sabes cómo soy. Bueno, esa es una forma de reclamarle a Dios y no sentir tu culpabilidad. Podrás decir, es que yo soy muy amargosa desde niña y así soy. Pues sí, pero si no ha venido esa convicción de pecado, ese sentirte mal, pues por consiguiente no puede haber un arrepentimiento, porque ¿de qué te vas a arrepentir si ni siquiera te sientes mal? Entonces, si una persona no ha obtenido eso, pues no va a obtener el perdón de Dios. Aunque te vaya bien en esta vida, aunque cantes coros, aunque levantes tus manos, diezmes, ofrendes, hagas misericordia, de nada te va a servir si tú no has obtenido una convicción de pecado, si no has entendido cuál es tu condición delante de Dios. Si la has entendido, pues viene ese remordimiento, viene ese arrepentirte, empieza el Espíritu Santo a trabajar en tu corazón. Es el Espíritu Santo el que viene a hacerte sentir mal, es el que viene a hacerte ver cómo estás delante de Dios. Pero muchos, en lugar de sentir esa convicción de pecados, pues simplemente a veces lo dejan pasar. ¿Cómo? Que empiezan a hacer cosas para agradar a Dios. Empiezan a hacer misericordia, empiezan a predicar incluso, empiezan a hacer muchas cosas. Y eso a veces apaga tu convicción de pecado. Eso a veces apaga lo mal que te sientes. ¿Por qué? Porque quieres venir a apagar tu sed, quieres venir a saciar tu interior, tú mismo. Cuando alguien hace algo bueno, ¿cómo te sientes? Cuando ibas a los hospitales y dabas un lunch a alguien, ibas y hacías misericordia al de la calle, ¿cómo te sentías después? Sentías que ibas caminando sobre las nubes porque habías hecho misericordia. Cuando le das a alguien algo, sientes muy bonito y dices, ya hice la obra del día, ya hice la obra del mes o la obra del año. Lo único que estás haciendo es que te estás haciendo a ti mismo. Y la convicción que pudiste haber sentido por lo mal que hiciste, porque te descubrieron en tu adulterio, porque te descubrieron robando, porque te descubrieron en tus mentiras,
pues quieres pagar con algo, ¿no? Como cuando la mujer descubre al hombre infiel. ¿Qué hace? Pues Lolo le lleva rosas a su casa, a la esposa, le lleva unos chocolates o le lleva algo para tratar de apaciguar lo mal que hizo. Eso también pasa en la vida del ser humano al momento de buscar a Dios. Siente esa culpabilidad y en lugar de sentir una convicción, de ir a pedir perdón, pues quieres remediar con hacer alguna obra de misericordia. Y ese es un error muy grave que comete el ser humano. Querer convencer a Dios con obras, con ahora llamarte cristiano, con ahora hacer cosas para aliviar tu conciencia. Y eso es un error muy grande, querido amigo. Dios, al momento que viene el evangelio correcto a tu vida y empiezas a sentir ese remordimiento, esa culpabilidad, lo que debes de hacer es arrepentirte, buscar el perdón de Dios, buscar que Él en su misericordia te alcance, que Dios te perdone los pecados, que esos pecados en los cuales Dios viene y te perdona, dice en su palabra que jamás serán recordados. Los pecados que tú cometiste desde tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, al momento que tú vas y le pides perdón a Dios y Él te perdona, porque su misericordia Dios nos perdona, bueno, esos pecados realmente quedan en el olvido delante de Dios. Dice ahí en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando una persona ha obtenido la convicción de pecado, se arrepiente y realmente Dios te perdona, porque lo ves como una misericordia, no como reclamándole a Dios, perdóname, cuando Dios ni siquiera tiene la obligación de perdonarnos. Él en su grande misericordia nos perdona, nos hace una criatura nueva. Bueno, cuando viene eso, otra evidencia es que los pecados quedan en el olvido. Por eso a veces cantamos, mis pecados son borrados ya, quedaron sepultados, ya no más Dios se va a acordar de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te perdona o llegas a estar delante de Dios y mueres arrepentido, mueres siendo cristiano, mueres siendo hijo de Dios, Él ya no te va a recordar los pecados, porque los pecados ya que tú hiciste en el pasado quedaron borrados. Ya Dios no se acordará, como cuando tú le hiciste a alguien, a un familiar, y cada que lo ves te lo recuerda, ¿no? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Y tú avergonzado dices, sí, pues ya no me recuerde, ya te pedí perdón. Bueno, con Dios no es así. Con Dios, una vez que Él te perdona, ya no hay conciencia que te atormente. Ya no viene la conciencia a atormentarte cada día como cuando estabas en la convicción de pecado. En la convicción de pecado no te dejaba dormir a veces. Venía la conciencia y te recordaba pecados antiguos, te recordaba pecados pasados, pecados que tal vez ni te acordabas, venía la conciencia y te los recordaba como algo muy fresco, como si acababa de pasar ayer o ese mismo día. Bueno, al momento que Dios te perdona, querido amigo, esos pecados quedan en el olvido, ya no hay quien te atormente. Y es una evidencia muy clara de que Dios te ha perdonado. Acuérdate de los pecados pasados, eso sí tú lo puedes acordarte, ¿no? De dónde te rescató Dios. Pero cuando tú te acuerdas de esos pecados pasados, ya la conciencia no te atormenta porque tienes paz. Sabes que Dios vino a perdonarte. Y esa es la grande misericordia que Dios tiene para con el ser humano. Que ya no hay nada que te pueda atormentar. El único que viene a atormentarnos a nuestra vida, pues es el diablo, es el acusador de nuestras almas, de nuestras conciencias. Él viene y te dice, no, Dios no te ha perdonado, no, no es cierto. Por eso es importante la fe, por eso Jesús dijo, arrepentidos y creed. En ese creer está el que tú vas a tener esa convicción real, en ese creerle a Dios de que Él ya te ha perdonado. Por eso cuando te acuerdas de los pecados pasados, dices, no, pues Dios ya me perdonó. Ya no tengo nada en el cual atormentarme. ¿Por qué también ya no te vas a atormentar? Porque ya no lo vas a practicar. La que era amargosa o enojón y sabe que cualquier cosita lo prende, al momento en que viene la tentación, porque el diablo viene a tentar, Dios no tienta, el diablo viene a tentar sobre tus pecados pasados y ya no caes, ya no pecas, dices, ya no tengo por qué pecar. Viene algún momento para que te enojes, tal vez vas manejando y un carro se te atraviesa y en lugar de decirle una maldición, una mala palabra, alguna mala seña con las manos,
Dices, tranquilo, no tengo, pásele, no pasa nada, le doy el paso. O cuando tu esposo te hace enojar, ya no vas a caer en amarguras, es una tentación a la amargura, y dices, no, voy a estar tranquilo, lo voy a respetar, lo voy a amar, lo voy a servir, lo voy a honrar como debe de ser como mi esposo. Es una evidencia de que ya lo que hacías tú en el pasado ya no viene, ya tu conciencia no te va a estar atormentando. Pero si realmente Dios no te ha perdonado, pues vas a volver a caer fácilmente. Por eso las personas dicen, ay, ¿por qué volví a caer? Ay, ¿por qué volví a esto? Porque realmente Dios no te ha perdonado. Los pecados vuelven a ti. Pero cuando Dios dice que ya no se va a acordar de eso, es porque realmente Dios te ha perdonado. Y la salvación viene del cielo. La salvación no viene de una iglesia, de un pastor, predicador, de un amigo cristiano. La salvación lo da Dios, viene del cielo. Y es ahí, por eso es que estamos agradecidos con Dios. Por eso a veces vemos los cambios tan radicales en las personas. Quedan borrachos a veces, borrachos empedernidos, tirados ahí en el piso, en la calle. De repente los ves y dices, oye, ¿qué te pasó? Oh, pues me hice cristiano, Dios me perdonó. A veces un cambio radical. Ya no es la misma persona de antes. Ves hechos grandes por la misericordia de Dios, donde la amargura ha sido borrada, la borrachera, el adulterio, la fornicación, etcétera. La sangre de Cristo viene y los limpia de todo pecado, como dice su palabra. El Espíritu Santo viene y nos trae paz. Por eso es que la conciencia ya no nos atormenta. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo y lo que hemos estado viniendo hablando. Convencerá al mundo de pecado, cuando va a venir la convicción sobre tu alma. Esto te tiene que estar pasando, te tuvo que haber pasado a ti, si dices que eres cristiano. Y si todavía no lo eres, pues que sepas cómo es que debes de seguir. No es una receta, ¿no? Pero vamos a llamar, es lo que debes entender para que tú sepas si realmente estás teniendo una convicción de pecado, un trato de Dios hacia tu vida, donde el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado, como ya lo vimos, la convicción. Así como te convenció de pecado, también te va a convencer de justicia. ¿Qué es esto? Lo que acabamos de ver, que has sido perdonado, que ya no va a haber pecado que te va a venir a condenar, sino que ahora vas a estar en la justicia, en la santidad, en la rectitud. Ahora será justicia, serás llamado justo delante de Dios, y no por tus propios méritos, porque la salvación no la obtenemos por méritos propios, sino es un don de Dios, es una gracia divina por la sangre de Cristo. Y ya entendimos que no va a ser por nuestras propias obras, ni por lo que has dejado de hacer, ni lo porque vas a hacer. Es más, a veces ni por arrepentirte vas a obtener la gracia de Dios. El arrepentimiento es un paso para obtener la gracia de Dios. Entonces no nos confundamos. El arrepentido, pues lo puedes hacer todos los días. Por eso la gente a veces ya el arrepentimiento lo ve muy ligero. Se arrepiente todos los días antes de dormirse. Señor, perdóname si hoy hice algo mal. Señor, perdóname por si algo, no sé, si hay algo por ahí oculto que no sé. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es realmente sentir culpabilidad. Por eso viene el Espíritu Santo a convencerte. Y lo de justicia, en el cual tú ya eres limpio, ya eres libre. Viene el Espíritu Santo a tu vida, te limpia, te perdona y sientes una paz, sientes un consuelo. Ya no serás más condenado, sino que ahora serás justificado, serás hecho un hijo de Dios. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vemos que nadie nos va a limpiar de nuestros pecados más que la sangre de Cristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí otra vez vemos el plan de salvación para el ser humano.
Así como Cristo predicó arrepentimiento y fe, aquí igual de esta misma manera nos vuelve a recordar cuál es la obra redentora para el ser humano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, una vez que Él nos perdonó y andamos como Él quiere, pues tenemos comunión los unos con los otros. Habla de una iglesia, de unas personas que han sido lavadas y limpiadas por la sangre de Jesucristo, porque dice que nos limpia de todo pecado. De todo pecado, ya no hay más condenación. El amor de Cristo es inigualable, que Él viene y nos limpia y nos perdona. No dice, la sangre de Cristo nos limpia poco a poco de todo, del pecado. Un día sí, un día no, un día sí. No, no dice eso. Dice que de todo pecado. No hay duda que cuando Cristo viene los limpia de todo, no nos limpia la mitad nada más, ni un cuarto, ni nada de eso. Nos limpia de todo pecado. Pero también dice ahí que si decimos que no tenemos pecado, pues te estás engañando. Y la verdad no está en ti. ¿Qué es la verdad? Pues es Cristo. Cristo es la verdad y la vida. Si tú te engañas diciendo que eres cristiano y estás en pecado, pues Cristo no está en ti. Y no son palabras mías, son palabras que vienen en la misma Biblia. Pero después viene una promesa muy grande para nosotros si confesamos nuestros pecados. Otra vez nos habla de un arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesús en su grande misericordia, la salvación es algo tan grande, el perdón de pecados es algo tan hermoso. En la Biblia vemos ejemplos de cómo la gente pasó por el mar cuando se abrió. Vemos cómo Jesús sanaba enfermos, paralíticos, endemoniados, ciegos, cómo resucitó a muertos, a Lázaro. Y nos sorprenden esos ejemplos, ¿no? Esos testimonios que tal vez nos hubiera gustado haberlos visto en persona. Pero, querido amigo, no hay nada más hermoso en este mundo que Jesús venga a perdonarnos de nuestros pecados. Y hay pecados muy graves y escandalosos que hemos cometido o cometimos en nuestra vida. Y no hay nada más hermoso que Cristo venga y nos dé de su salvación, nos dé de su amor. Por eso si confiesas tus pecados, Él es fiel para perdonarte, para limpiarte. Y dice ahí, y limpiarnos de toda maldad. Ya no va a haber maldad en ti. Ya no va a haber nada que te atormente. La palabra perdonar es como hacerte libre. Ya no hay más culpa, ya no hay más deuda. Tu saldo ha sido pagado por Cristo. Tu deuda tan grande que tienes porque has pecado mucho ha sido pagada por Él. Ya no habrá más quien te cobre lo que tú debes, porque Cristo ha venido a limpiarte de toda maldad. Cristo quita la deuda, ya no te la va a tomar en cuenta. Pero para esto es importante que tú entiendas en qué condición estás. Haz de cuenta que cuando Cristo viene y te perdona es como si nunca hubieras pecado. Qué hermoso, ¿no? Como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras hecho nada malo. Como si desde que tuviste uso de conciencia hasta la fecha, siempre has sido bueno. Algo así es cuando Cristo viene y perdona. Te borró todo. Haz cuenta como si te hubiera borrado la memoria. Ya no te acuerdas de nada. Obviamente estoy hablando en sentido figurativo, ¿no? Porque pues te acuerdas de dónde te rescató Cristo. A lo que me refiero es que cuando Cristo viene, todo lo pasado queda borrado, queda olvidado, por así llamarlo. Te hace limpio. Ya no hay nada sucio más en ti. Por eso es que el cristiano vive agradecido eternamente con Cristo, porque sabe de dónde lo rescató, sabe lo vacío que estabas, sabes lo vacío que estaba el ser humano antes de que Cristo viniera a tu vida, sabes lo miserable que eras, pero cuando Cristo viene hay felicidad, hay paz. Querido amigo, si no tienes nada de esto, no has sido perdonado por Cristo. Dice en Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Está hablando del sacrificio de Cristo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias. Esa conciencia que te atormentaba de día y de noche, esa conciencia que no te deja en paz, cuando Cristo viene y te perdona, esa conciencia sucia queda limpia. Ahora podrás cantarle a Dios, porque no sé si te ha pasado, cuando estás en pecado, no puedes cantarle a Dios, ni siquiera puedes levantar tu rostro, te sientes avergonzado,
te sientes extraño, te sientes sucio, impuro, indigno. Pero cuando Cristo viene y limpia tu conciencia de abominación, de pecado, ahora tienes la libertad de poder acercarte a Él. Viene su Espíritu Santo, te limpia todo, ya no habrá quien más te condene. Por eso ahora cuando oras, sientes que Dios te escucha. Cuando oras, sientes que Dios está ahí. Cuando le alabas, ahora haces misericordia, ya no te alabas a ti mismo, sino que sientes compasión por la gente necesitada. Sientes que hay que predicarles, sientes que hay que hablarle del mismo que te perdonó a ti. Pero para eso tienes que estar realmente convencido de que Dios te ha perdonado, de que ahora tienes la paz. Ahora, voy a enumerar algunos puntos de realmente te puedas valorar y saber si Dios te ha perdonado. El primer punto es una señal de que sabes que Dios te perdonó, porque tienes confianza en Él. Nadie te va a decir que Dios te perdonó, porque solamente eres tú y Dios, tú sabes, y no es un sentimiento, no es algo pasajero, sino es una realidad. Si yo te pregunto hoy, querido amigo, ¿Dios te perdonó? Tú debes de tener la confianza y la certeza de que así lo es, de que Dios te perdonó. Para eso tienes que ser muy sincero contigo mismo, de que Dios te ha perdonado. ¿Qué más? ¿Qué otro punto? Número 2, al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso lo vemos en un pasaje cuando Jesús estaba con Simón y le estaban derramando el perfume y le da una parábola donde le dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, ¿cuánto va a amar el cristiano? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Si Dios te ha perdonado mucho, querido amigo, pues tú vas a amar mucho. Si crees que Dios te perdonó, pues tú amas mucho. Ya no hay amargura, ya no hay rencor, ya no hay enojos. Ahora amas. Ahora el orar no va a ser un fastidio. El orar no va a ser una carga de que, ay, tengo que orar, ya son 15 minutos. Pues qué más le digo a Dios, ya se me pasó el tiempo. 5 minutos y desde los 5 minutos ya estás aburrido de orar. Pues Dios no te ha perdonado porque tú no amas mucho a Dios. Por eso el que ama mucho a Dios se la pasa ahí en veladas, orando y leyendo su palabra, y no le es un fastidio, no le es una carga. Porque al que le es un fastidio y una carga orar y leer, y no es un mandamiento orar y leer, pero al que esto le es una carga, no te ha perdonado Dios, porque tú no amas mucho a Dios. El que ama mucho a alguien, pues anhelas estar mucho tiempo con él, ¿sí o no? Si amas a tus amigos, pues quieres estar con tus amigos. Si amas a tu esposa, pues quieres estar con tu esposa. Si amas a tus hijos, quieres estar con tus hijos. Aquel padre de familia que le es un fastidio estar con sus hijos y que por eso no quiere llegar a la casa, no quiere estar con la esposa, es porque no la ama, prefiere otras cosas. Pero el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Número 3, tienes deseos de conocer más a Dios por medio de su palabra. Lees la Biblia con hambre, no la lees por compromiso, sino la lees y buscas que Dios te siga hablando. ¿Qué más? Siguiente punto, número 4, tienes una grande gratitud hacia Dios. En todo momento vives agradecido con Dios. Por lo tanto, todo lo que haces lo vas a hacer por amor a Dios. Desde asistir a las reuniones, desde llegar puntual, desde hacer misericordia, obras. Y ahora con la pandemia las cosas han cambiado, pero pues las cosas para amar a Dios no cambian. Hay muchas maneras de poder hacer misericordia, de poder estar congregándonos, de poder estar cerca de Dios. Nada más que a veces nuestra mente se limita, pero el que realmente tiene a Dios, pues la mente tiene creatividad. El amor es creativo y buscas hacer cosas en las cuales no te vas a limitar, sino que estás agradecido para con Dios. ¿Qué más? Un fuerte amor a Dios y al prójimo. Amas mucho a Dios, que lo único que piensas es estar con Dios, pero también amas al prójimo y tienes celo por las cosas de Dios, al saber que lo que tú vas a hacer es primeramente por darle la honra y la gloria a Dios, y amas a tu prójimo como a ti mismo. Lo ves en necesidad, te desprendes de lo tuyo. Ves que estás sufriendo y das, aún lo que no tienes, lo das. ¿Cómo es eso? Pues te las ingenias, porque amas mucho a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más? Ya no hay condenación.
Aún y aunque escuches una palabra muy dura, que te estamos predicando demasiado duro contra el pecado, pues ya no hay condenación. Ya no hay de que, ay, predican bien duro en ese lugar, son bien exagerados. No, dices, amén, es palabra de Dios, porque sabes que estás limpio, sabes que no hay nada que te va a condenar. Dices, palabra de Dios, pero de lo contrario dices, qué duro, qué feo predica en ese lugar, nada más condenan. Pues si hay condenación en tu vida es porque no estás perdonado por Dios. Número 7, tienes libertad y tienes poder de Dios sobre el pecado. Tienes libertad, eres libre del pecado, ya no hay nada que te condene y aparte tienes poder sobre el pecado. Porque cuando viene la tentación, tienes poder y la vences, no caes en pecado. Tienes poder para hacer las cosas de Dios. Tienes poder para manifestarle a los demás que Dios está contigo. Al momento de predicar, al momento de hacer una obra de misericordia, sabes que la gente es bendecida por medio de ti con la gracia de Dios. Ya sabes que no es por tus propios méritos. Son pocos puntos, queridos amigos, hay muchos más, pero creo que con esto podemos quedar muy claro acerca de las evidencias de tener el perdón de Dios. Todo esto viene de parte de Dios, no es por esfuerzo propio. Intenta hacerlo por tus propias fuerzas y verás hasta dónde llegas. No vas a llegar muy lejos, vas a fracasar. Tal vez un día, una semana, un mes o años podrás hacerlo. Fingir que eres cristiano, pero no vas a llegar muy lejos. Va a ser un fastidio una vida así. Una vida así es una vida muy pesada, porque la oración será una carga, hacer misericordia será una carga, predicar, leer, todo será una carga, pero cuando lo haces con la ayuda de Dios, de su gracia, verás que todo es tan sencillo y tan fácil. Y todo esto no es porque hagas la oración del pecador todos los días, eso no sirve para nada. No será por las limosnas ni por tus propios esfuerzos, es por la pura gracia de Dios. Por eso cuando viene la tentación, la vences y te sorprendes a veces hasta a ti mismo. Dices, ¿cómo fui capaz de poder soportar esto? Porque Dios te ayudó. Pero si viene la tentación, querido amigo, y caes fácilmente y una y otra vez, pues estás jugando al cristianismo. Y la verdad no está en ti. Acuérdate que lo acabamos de leer. Dios, Jesús, no está en ti. Por eso yo te invito a que te examines, a que si no te has arrepentido como Dios manda, no como lo manda este mundo con puros sentimientos, sino que lo hagas realmente de corazón y con una fe y creyendo en Dios y confiando en Él, que Él puede perdonarte, vas a obtener mucho. Y verás que esto es muy sencillo. Por eso te decía al principio, cuando empezamos el año nos hacemos propósitos. Bueno, estamos empezando un año y no lo hagas solamente como un propósito. No digas, este año sí voy a buscar la salvación. No, realmente si tú lo haces así, vas a fracasar. Más bien desde ahorita, y que sea un estilo de vida el ser cristiano, hazlo con seriedad. Donde lo primero que pongas en tu vida sea Cristo, y así ya nada va a venir a avergonzarte ni nada va a venir a condenarte. Por eso, aunque venga la enfermedad, aunque venga el COVID, aunque venga un cáncer, un accidente, podamos morir, pues sepamos que tenemos la confianza y la certeza de que Cristo nos ha limpiado con su sangre y que no hay nada ni nadie que nos pueda condenar. Por eso meditemos en esto, queridos amigos. Es palabra de Dios, el verdadero evangelio. No lo echemos en saco roto, sino que realmente le saquemos provecho a esta palabra.